Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Queremos dedicar un especial acompañamiento al director de la biblioteca que no nos ha podido acompañar, Maylin. En este caso queremos agradecerle de todas maneras su cortesía. Bueno, yo quiero presentarles esta noche a Maylin Coto, que fue alumna mía hace muchos años y por eso es un honor tener esta noche la oportunidad de compartir con ustedes lo que han sido muchos años de amistad y de pasar de una discípula a una maestra, porque realmente Maylin, cuando llegó en el año 95 a la Fundación Ortega y Gasset, donde yo trabajaba, venía de las Américas, de Puerto Rico, y hacía el viaje contrario al que solemos hacer. Ella vino aquí y descubrió en la biblioteca de Castilla-La Mancha el fondo antiguo. Maylin venía de trabajar con la profesora Luce López Barral en Puerto Rico y venía con todo el entusiasmo, también con toda la timidez de alguien que llega a un país nuevo y que tiene el recelo de si será capaz de llevar a cabo su investigación, de sus cursos, y realmente le cautivó España. Le cautivó la biblioteca, el fondo antiguo, la cultura, la literatura, que ella ya conocía, y muchas otras cosas que la han llevado a tener hijos medio españoles y a estar en Toledo, en Toledo y en la provincia, entre todos nosotros. Además, su labor de investigación no ha parado desde que llegó. Bueno, ha parado los 8 años en los que se ha dedicado a sus hijos, pero ha estado siempre presente desde que llegó su interés por rescatar, conocer y dar a la luz pública todos los fondos antiguos que ella ha ido descubriendo, especialmente en Toledo y en España, pero también en otros lugares de Europa. Así que, como les decía, ha sido una exploradora al contrario. En lugar de ser una española que ha ido a América, una americana que ha venido a descubrir aquí en España los tesoros bibliográficos. Y lo ha hecho con ese encanto que ella tiene, esa capacidad para cautivar con la palabra, con el gesto, con la delicadeza y con el detalle de siempre tener presentes a los que conoce, a los que aprecia y a todos los amigos y compañeros que ha ido acumulando a través de su tiempo entre nosotros. Y bueno, como ella nos va a contar cosas muy interesantes, entre otras cosas alguna primicia, yo no quiero extenderme más y quiero dejarles ya con Maylin. ¿Se oye bien? Sí. ¿Se oye? Bien. Antes que nada, quiero decirles que gracias a todos por estar aquí. Hace 8 años yo me despedí de la vida académica e investigativa en este mismo lugar, sentada en este mismo sitio. Estaba embarazada de mi primera hija y decidí disfrutar ese periodo de mi vida con tranquilidad. Se abría ante mí algo nuevo, algo distinto. Era inmensamente feliz, como lo soy ahora, y lo quería disfrutar al máximo. La Biblioteca de Castilla-La Mancha en aquel entonces me dio la oportunidad de yo despedirme a lo grande haciendo la conferencia inaugural
de la exposición maravillosa que se hizo acerca de joyas del Islam, de la cual Miguel Larriba, que hoy está aquí conmigo, me encargó la conferencia inicial. Y yo pues me despedí así. Durante 8 años he tenido un compañero que me ha dicho: tú vales mucho, tienes que volver. Mientras otros esposos le dicen a sus mujeres: te tienes que quedar, mi esposo me dijo: tienes que volver y yo te voy a acompañar. Hoy disfruto este día más que nunca, porque vuelvo a estar ante ustedes y vuelvo a estar aquí con mi esposo, que es este que está aquí. Bravo. Este santo varón que me ha hecho volver. Y la vida pues también me ha dado un regalo que ahora pues yo también les voy a describir. Hace exactamente 20 años, dirigiendo mi primer trabajo como investigadora, recién llegada de las ínsulas extrañas, como diría San Juan de la Cruz, me topé con lo que se convirtió a lo largo de todos estos años en uno de los proyectos más importantes de mi vida. En aquel entonces dirigía mi primera microfilmación del fondo árabe aljamiado de la entonces Biblioteca Pública de Toledo, situada en el Miradero, hoy Biblioteca de Castilla-La Mancha. En aquel sótano de aquel edificio, Gonzalo Enguita y Alicia Arellano abrieron para mí el cofre mágico que ha hecho que aún después de 20 años yo esté ante ustedes. Los manuscritos e impresos muy bien conservados, quizás de los mejores conservados de España, y no exagero, de los que hablaré esta noche, habían sido consultados durante décadas. Y salvo el manuscrito 235, un Corán sumamente importante, el resto del acervo había permanecido sin microfilmar. Esta colección pertenece a la importante colección de manuscritos impresos del Fondo de Borbón Lorenzana de esta biblioteca. Es importante destacar que algunos manuscritos han sido comentados por intelectuales y arabistas muy importantes, como por ejemplo Miguel Casiri, sacerdote maronita y arabista, nacido en Trípoli. Casiri, quien formó parte de la primera generación de arabistas en España en el siglo XVIII e intérprete del reino, y tuvo un cargo muy importante de la Biblioteca Real, en la Biblioteca Real, describe de manera muy breve y por vez primera un manuscrito de este fondo catalogado actualmente como el 395. El insigne arabista le da un título, Códice Árabe Misceláneo, por la diversidad de su contenido. A su vez, muchos de los manuscritos que hoy forman parte de este fondo son reseñados por Eduardo Saavedra en su discurso leído ante la Real Academia Española de la Lengua, tomo 6, páginas 140 y siguientes. Pero Saavedra solo los cita por referencias de Pascual Gallangos, otro arabista y académico, pues él no los llegó a consultar personalmente. Cabe señalar que este importante discurso fue contestado por Antonio Cánovas del Castillo. Fue editado y publicado en el año 1889. Ya más reciente, en el año 1915, don Ángel González Palencia, en su artículo Noticias y extractos de algunos manuscritos árabes y aljamiados de Toledo y Madrid, publicado en la revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, artículo que abarca desde la página 117 a la 145, reseñaba y describía minuciosamente algunos manuscritos ubicados en la ya Biblioteca Pública de Toledo, en la llamada Sala de Reserva. Este artículo, escrito por el profesor González Palencia, es aún al día de hoy de gran ayuda para todos los estudiosos en nuestra área.
Posteriormente, Francisco Esteve Barba cataloga y describe todo el acervo de manuscritos del Fondo de Borbón-Lorenzana en un catálogo publicado por el Cuerpo de Archiveros en el año 1942, catálogo que aún está en uso en nuestra biblioteca. El propósito de esta conferencia es actualizar la información concerniente a los manuscritos y añadiré a su vez una puesta al día de algunos de los impresos más destacados. Es imposible aquí y ahora, aunque a mí me gustaría, describir todos los manuscritos escritos en árabe, aljamiados o relacionados al tema árabe, junto con los impresos. Sería esto interminable. Lo mismo ocurrió con la puesta al día que hizo González Palencia. En el caso suyo, esto se debió en parte, quizás, a que al solicitar los fondos solamente le sacaron aquellos cuya escritura era en árabe. Es muy comprensible que así fuese, pues en aquella época, al manejar obras antiquísimas, importantes, de cierto volumen y de fuentes específicas, se topaban con la gran dificultad que muchas de estas bibliotecas o archivos estaban desprovistos de índices adecuados. Hoy, por fortuna, hemos adelantado mucho en el campo de la investigación. Las nuevas tecnologías, unidas al conocimiento de los archiveros y el personal de la biblioteca, hacen que queden lejanos los tiempos en que los arabistas Miguel Asín Palacios, Julián Rivera, Pascual Gallangos o Ángel González Palencia, entre otros, trataban de explicar una parte de la literatura española, de las costumbres, de los orígenes, de la cultura, con las dificultades propias de este tipo de trabajos. No fue tarea fácil hacer entender que para comprender la primera lírica española hay que ser un poco orientalistas, ya que las antiguas jarchas mozárabes están transliteradas en caracteres árabes y hebreos sin vocalizar. ¿Y podríamos entender la muachaja sin aceptar los orígenes orientales de nuestra cultura? ¿O podríamos entender las moradas de Santa Teresa sin saber que la simbología de los 7 castillos concéntricos es posiblemente heredada de los textos anónimos de Nawadir? El origen oriental de los 7 castillos concéntricos, con toda su hermosura y complejidad, queda patente en el fabuloso ensayo póstumo del arabista Miguel Asín Palacios, publicado en el año 1946, titulado El símil de los 7 castillos y moradas de Santa Teresa en el Islam. Y no podemos olvidar que fue árabe una de las máscaras literarias de Cervantes al adjudicarle parte de la escritura del Quijote a Sillamet Benengeli. Los manuscritos árabes y aljamiados nos ayudan a entender esta parte de la literatura tan nuestra, pues muchos de estos manuscritos escritos en la clandestinidad y en silencio son contemporáneos a Cervantes, a Lope de Vega y a tantos autores de nuestro siglo español, de nuestro siglo de oro español. El riesgo corrido por estos intelectuales citados y tantos otros, y la aventura de alejarse de lo establecido en aquella época de tanta inestabilidad política, económica y cultural, merece un estudio de total profundidad y una puesta al día de aquellas investigaciones que sirvieron para marcar pauta a generaciones de futuros investigadores que, como yo, sabemos que España, desde sus orígenes, es diferente. Pero ¿cuál es la procedencia de nuestro fondo? Para Francisco Esteve Barba, trazar la procedencia del acervo de manuscritos, más aún de los manuscritos árabes y aljamiados, es muy difícil. Diversas pueden ser la procedencia de este fondo.
tomando en cuenta que la colección de Borbón Lorenzana tiene su origen en la Biblioteca Arzobispal de Toledo, fundada por el cardenal Lorenzana en el año 1773, cumpliendo la orden de la Real Cédula de Carlos III, del 17 de febrero del año 1771, pleno siglo de la Ilustración. A esta fabulosa colección, de la cual muchos manuscritos le fueron regalados al cardenal, o fueron producto de la venta de manuscritos por el cardenal Celada, se le unen los fondos de la biblioteca privada del infante Don Luis, hermano de Carlos III, donada por su hijo, el cardenal Luis María de Borbón, en el año 1807. A estos fondos se le unieron fondos procedentes de la librería del Colegio San Eugenio de Toledo, perteneciente a la Compañía de Jesús. En el año 1776, Lorenzana logró, tras denunciar el deterioro que estaba sufriendo la biblioteca, abandonada y olvidada en el antiguo edificio de los jesuitas, su traslado a la biblioteca del Palacio Arzobispal. También las diferentes supresiones y desamortizaciones hicieron que muchos cuadros, tapices y bibliotecas fueran vendidas a precios ínfimos y acabaran en universidades y bibliotecas de otros países. Ejemplo de esto es la célebre Biblioteca Widener en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Esta universidad y esta biblioteca alberga una de las colecciones de manuscritos españoles más importantes del mundo, incluyendo, como no, árabes y aljamiados. Aunque, y por fortuna para nosotros, una parte muy importante fueron a parar a bibliotecas públicas de España. Por lo tanto, los fondos árabes y aljamiados de nuestra biblioteca son excepcionales, tanto por su riqueza como por su belleza, por el estado de conservación, por su importancia mundial y por su contenido. Ahora, a continuación, veremos las razones que me hacen manifestar esto. Solamente he escogido de este importante acervo, he escogido 5 manuscritos, los más representativos y los más importantes, y 5 impresos. Y voy a irlos explicando para que cada uno de ustedes pueda comprender la riqueza que hay en el fondo de esta biblioteca. Comenzamos con el primero. La asignatura actual de este manuscrito es, ¿se ve bien o estoy en el medio? ¿Se ve bien? ¿Sí? Muy bien. Es que este manuscrito especialmente es muy importante. Gracias, Rosa. Muy bien, la asignatura actual de este manuscrito es la 235. Y este manuscrito es una auténtica joya, escrito en aljamiado, pero con caracteres latinos. Este manuscrito perfectamente conservado es la única traducción completa del árabe al español, copiada en el año 1606. ¿Y por qué es valioso este ejemplar? Aparte de ser el único a nivel mundial, del que Consuelo López Morillas, profesora emérita del Departamento de Español y Portugués y de Lenguas y Culturas del Cercano Oriente de la Universidad de Indiana, dice, y cito y luego traduzco: "This manuscript survived the destruction of what must have been countless Arabic and aljamiado codices that occur in conjunction with the expulsion, and is the only complete Spanish vernacular Quran of Muslim origin to survive. It is the singular fortune." Dice, traducción libre, este manuscrito sobrevivió a la destrucción, de lo que deben haber sido incontables manuscritos árabes y aljamiados
a los que le ocurrió durante la expulsión. Esto es una fortuna muy singular. La profesora López Morillas tiene extensos e interesantes estudios acerca de este valioso manuscrito. Uno de los últimos libros, y quizás uno de los más completos, se titula El Corán de Toledo, edición y estudio del manuscrito 235 de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, publicado en el año 2011 por la Universidad de Alicante. También otra estudiosa, María José Ayerbe Beltrán, de la Universidad de Zaragoza, escribe sobre este manuscrito llamándolo joya de la literatura aljamiada toledana. Aunque sus estudios son menos extensos que los de Consuelo López Morillas, son también muy valiosos. Este manuscrito escapó a la Inquisición, al destierro y al deterioro. Interesa a los estudiosos por varias razones. Por su extensión, lo primero, tiene 347 folios. Por su forma, tiene en las márgenes palabras árabes y aljamiadas. Pero sobre todo interesa por el misterioso origen. La primera traducción del Corán al español fue realizada en el año 1456 por el alfaquí Isha ibn David, patrocinada por el clérigo español Juan de Segovia. Esta copia tan importante desapareció, igual que otra copia que el mismo alfaquí trajo a Castilla. Hasta 1666 no se conserva ninguna otra versión completa de la escritura sagrada, fecha en la que un morisco anónimo reproduce el manuscrito hoy toledano. Este es otro aspecto del manuscrito. Lo más importante está escrito en rojo, lo que el morisco anónimo quiso que se enfatizara. El manuscrito está muy bien conservado, solamente tiene ligeras huellas de humedad, pero ni la polilla ni el tiempo lo ha deteriorado. Manuscrito 265, signatura actual. Libro que contiene una copia de la interpretación de los libros plumbios del Sacromonte de Granada. Este manuscrito es del siglo XVII. Contiene 203 folios y está escrito en latín y en castellano. Anónimo, no sabemos quién fue su autor. Es muy importante, pues es una copia de la interpretación de los libros plumbios del Sacromonte de Granada. Lo más importante, una relación previa que tiene de los sucesos acaecidos unos años antes, en 1588, y un memorial, que ahora van a ver una copia, un solo folio de ese memorial, que tiene también hecho por el Marqués de Astorga. Esta copia, descubierta por mí, no se sabía que existía. Lo más importante de este manuscrito, aparte del estudio previo que tiene hecho, es un memorial que se encuentra al final, en el cual se detalla que el Marqués de Astorga, embajador de Su Majestad en Roma, en una audiencia le entrega este manuscrito, en conjunto con el memorial, en el cual habla de personalidades muy importantes del ámbito cultural, social y religioso de Toledo, que declaran que los libros plumbios son una falsedad y una invención. Este es el índice de este manuscrito y aquí está el primer folio de ese memorial tan importante, en el cual se mencionan personas muy importantes que componen la sociedad toledana de aquella época, que también calificaron o tuvieron una copia de esas plaquitas de plomo
que fueron descubiertas en el año 1595 en Toledo. Estas placas eran muy importantes porque hacían un sincretismo entre la religión musulmana y la religión cristiana. También es importante por el momento en el que estas pequeñas placas de plomo fueron descubiertas. Próximo manuscrito, y es el que más cariño le tengo. Muy bien. Este documento es una auténtica joya. Se llama Sobre la falsedad del metal y está catalogado actualmente como manuscrito 285. Este manuscrito se creía perdido. Lo descubrí yo en la antigua biblioteca del Miradero. Es una auténtica joya. Tan es así que este manuscrito Mercedes García Arenal lo ha estudiado ampliamente y ha hecho un magnífico libro titulado Un Oriente Español, los moriscos y el Sacromonte en tiempos de la Contrarreforma, publicado en el año 2010. Este manuscrito corresponde a un sacerdote maronita llamado Marcos Dovelio Citarón. Cuando yo descubrí este manuscrito, no se sabía quién era el autor. Tan solo por una anotación se decía que era un león de erudición muy grande. La nota la tienen en la parte superior del folio derecho. Y ciertamente así lo era. Al día de hoy sabemos quién era este erudito. Su nombre completo, ya les he dicho, Marcos Dovelio Citarón. Sacerdote, maronita y kurdo. Su sabiduría fue célebre en toda Roma. Profesor de árabe en la Sapienza. Catalogador en la Biblioteca Vaticana. Dovelio llegó a nuestro país en el año 1610, específicamente a Sevilla, de la mano del arzobispo Pedro de Castro. Trabajó en la traducción del pergamino de la Torre Turpiana, encomendada la tarea de la traducción a su vez de los plomos del Sacromonte, a los que consideró un disparate desde el primer momento. Protegido por la Inquisición, a este sacerdote se le permitió tener acceso y consultar libros moriscos que permitieron hacer una obra tan crítica como rica. Este manuscrito es la introducción de un monumental manuscrito que hoy se haya perdido. Tiene 5 idiomas. Está en latín, tiene análisis en aljamiado, tiene análisis en árabe, tiene palabras en hebreo y está escrito también en castellano. Como nota anecdótica, cabe señalar que pasado un tiempo se creó una fuerte enemistad entre don Pedro de Castro y él, negándose don Pedro de Castro a pagarle por su trabajo, porque Dovelio no tradujo los plomos del Sacromonte como él quería, lo que Dovelio dejó patente en este manuscrito. O sea, el sacerdote recoge también la tragedia que supuso cobrarle a don Pedro de Castro su trabajo, y es muy cómico porque cada vez que iba a cobrarle él hacía una nota al margen en este manuscrito y lo indicaba, lo que quiere decir que don Pedro de Castro se salvó del cobrador del frac básicamente, pero lo dejó escrito para la eternidad. Este sacerdote estuvo cerca de 28 años, estuvo aquí, entre nosotros, y murió en España. Muy bien. El pasado verano, cuando decidí hacerle caso a mi esposo, visité el archivo de la catedral, animada por colegas investigadores que me contaron lo bien organizada que estaba ahora su archivo y su biblioteca. Lo que yo no iba a imaginar era que mi regreso llevaba consigo un valiosísimo regalo. Como Dovelio y yo tenemos una deuda
puesto que no culminé mi investigación acerca de él, le hablé al archivero Alfredo Rodríguez González de este misterioso sacerdote maronita y del tema con el que pensaba yo retomar mi vida académica e investigativa. Alfredo muy diligentemente me señaló que había visto en la estantería un archivo, ¿verdad?, inédito, un manuscrito inédito sobre los plomos del Sacromonte. Con su diligencia habitual lo buscó y este manuscrito, según mis primeras investigaciones, está totalmente inédito y sospecho que es de la pluma de mi sacerdote querido. Para ustedes, las primeras imágenes de este manuscrito descubierto por mí gracias a la ayuda de Alfredo Rodríguez. Su título: Observaciones críticas acerca de las láminas de plomo del Sacromonte, supersticiosas, árabes y muy granadinas. Este primoroso manuscrito bien conservado contiene 346 folios, todos en latín, y conserva aún la signatura vaticana. Por supuesto, perteneciente a la colección del cardenal Celada. Y si es de Dovelio, y aún no lo puedo asegurar, puedo prometer y prometo que continuaré con la investigación. El manuscrito de Dovelio sobre la falsedad del metal que hemos visto previamente, y explico ahora un poco porque tengo otra imagen de este manuscrito tan importante. El manuscrito de Dovelio tenía muchos tomos, era una introducción que se creía perdida y la descubrí en el antiguo archivo de la Biblioteca del Miradero, pero solamente se descubrió lo que es la introducción del manuscrito monumental. Se sabe por esa introducción que Dovelio hizo varias partes, una de ellas muy extensa. El manuscrito catalogado como 265, que yo les enseñé previamente, no puede ser porque no es de la misma pluma de él y él no lo cita, no cita ese estudio. Él cita dentro de la falsedad del metal otro estudio muy monumental escrito en latín. Dovelio no firmó, quizá por coraje o por disgusto, porque pasó 28 años trabajando